nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús se aparece a sus discípulos y llama al que había nombrado y nombrará cabeza de la Iglesia, para que si 3 veces le negó, 3 veces afirme su fe, su amor, su confianza en Él. El Señor conoce nuestras debilidades. A Dios no le espanta tu pecado. A Dios lo que le duele es que no seas humilde, que no abras tu corazón a su misericordia, que no pidas perdón, que no te alimentes de su gracia, que es la que mueve nuestro corazón para que seamos santos. Con humildad vamos a reconocer que somos pecadores y vamos a pedir al Señor que termine en nosotros la obra de la salvación que Él comenzó. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu gracia, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarles a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín, contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor,
porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles. Eran millones y millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente: Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, que decían: Al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: Amén. Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de los peces que contenía. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cientos de metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era Jesús. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quiera. Esto dijo aludiendo a la muerte, con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Creo que hay veces donde los cristianos nos complicamos mucho la vida. Cuando uno ha caído y ha pecado, puede cometer el error de pensar que Dios paga en función de nuestra respuesta, que si hemos sido buenos, Dios es generoso con nosotros, que si hemos sido malos, Dios nos paga como merecen nuestros pecados. Pero es que Dios no es así. Esa es la manera de razonar de los hombres, pero no de Dios. ¿Cómo razona Dios? ¿Cómo actúa el Señor? Cuando uno lee los Evangelios, cuando uno analiza y escucha el Antiguo Testamento y la respuesta de Dios ante la multitud, infinidad, de infidelidades de su pueblo, se da cuenta de que Dios no actúa de esa manera, de que Dios no nos paga como merecen nuestros pecados, sino que al contrario, Dios, que es misericordioso, nos perdona, tiende la mano para reconciliarnos y de esa manera curar y sanar nuestras heridas, nuestros pecados. Creo que es importante que dejemos que Dios actúe en nuestra vida como Él es, que deberíamos preguntarnos si estamos amándole como debemos, pero que no podemos pensar que Dios actúa como nosotros pensamos, porque Él es un Dios generoso y misericordioso. ¿Qué es lo que nos enseña en primer lugar el Evangelio de hoy? Que cuando has pecado, el Señor simplemente te pregunta una cosa: ¿me amas? Y uno puede pensar, pero si he pecado, si he negado a Dios, ¿cómo el Señor me pregunta si le amo? Pues te pregunta si le amas porque es lo que necesita para poder sanar y curar tus heridas. Cuando una persona ama, entonces se pone en manos del Señor. Porque una persona ama, le dice al Señor: lo siento. Cuando una persona se ama, pero no ama a Dios, busca excusas para quedar justificado, aunque sabe que se ha equivocado. Busca excusas para no reconocer sus errores y no tener que decirle al Señor: lo siento, me he comportado mal. De esto sabemos mucho, porque nosotros a veces lo practicamos con los demás y porque en muchos casos nos encontramos a personas que nunca reconocen sus errores. Siempre buscan excusas para echarle la culpa al vecino. Y eso mismo a veces nos ocurre con Dios. Si le amáramos, reconoceríamos con humildad que nos hemos equivocado y simplemente acogeríamos su misericordia y su perdón. El Señor no recrimina a Pedro lo que ha hecho. Cuando le dice: ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya sabe el Señor que Pedro se sentía afligido, que Pedro era consciente de lo que había hecho y se sentía avergonzado por lo que había hecho. Simplemente le pregunta si le ama, porque la fe y nuestra relación con Dios tiene que estar basado en torno a esta palabra. Si yo amo a Dios, me fiaré de Él, haré caso a lo que Él me pide. Cuando no comprendo algo, en lugar de desesperar, me fiaré del Señor y asumiré el misterio. Si yo amo a Dios, cuando he caído y sé que voy a volver a caer porque soy débil y tropiezo otra vez, en lugar de decir: ¿para qué confesarse? ¿Para qué ir a misa si vuelvo a tropezar? Lo que diré es: me fío de ti, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, porque sé que me amas. Vengo nuevamente, porque me fío de ti, abro mi corazón a tu misericordia y, por tanto, creo en el poder de la gracia. Lo primero que el Evangelio nos enseña es que tenemos que amar a Dios, y amar a Dios implica confiar en Él, no en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios. No te sientas avergonzado cuando has caído,
Lo que tienes que hacer es ser humilde y presentar al Señor tus miserias. Una cosa es reconocer tu pecado y otra cosa es vivir anclado a tu pecado. Porque hay muchos que viven esclavizados al pecado y parece que les gusta vivir así. Y no porque cometan pecados constantemente, sino porque parece que piensan que el amor de Dios no es capaz de perdonarles. Sí es capaz de perdonarte, porque Dios te ama. Lo que tienes que hacer es reconocer con humildad tus errores y pedir al Señor ayuda. En segundo lugar, una persona que ama, una persona que quiere amar a Dios, lo que desea, en primer lugar, es hacer su voluntad. Hay un pasaje del Evangelio en el que Jesús dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuando una persona ama a Dios, lo que intenta es hacer la voluntad de Dios, aunque a veces no comprenda por qué Dios le pide algo, o aunque suponga hacer esa voluntad de Dios, negarte a ti mismo. El amor, ¿cómo se demuestra? Confiando en Dios. Y si me fío de Dios, haré caso a lo que Él me pide, escucharé lo que me dice y haré su voluntad o desearé hacer su voluntad, aunque a veces, porque soy débil, pues a lo mejor no soy capaz, con mis pobres fuerzas, de hacer lo que el Señor me pide. Pero desearé hacer lo que Él me pide. ¿Y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Dicen algunos. Evidentemente Dios no te llama por teléfono para decirte cuál es su voluntad. Pero tenemos indicadores, como cuando uno coge el coche y se va de viaje, hay indicadores al borde de la calzada para que sepas hacia dónde va la curva, para que sepas cuál es la velocidad máxima a la que tienes que circular, porque a lo mejor es peligroso el firme, dado que no está en buen estado, y tienes que hacer caso a esas indicaciones. ¿Para qué? Para no salirte, para no tener un accidente. Cuando yo amo al Señor, acojo lo que Él me dice, intento hacer su voluntad. ¿Y cómo sé yo qué es lo que Dios quiere? El Señor me ha dejado indicadores. Primer indicador: cumple con tus deberes. Eso es lo primero que el Señor quiere. Hay algunos que dicen: ¿y qué querrá el Señor de mí? ¿Estás estudiando? Pues que estudies, que para eso tus padres están pagándote la carrera. ¿Estás contratado? ¿Qué querrá el Señor de ti? Que seas una persona responsable y cumplas con tu horario laboral, porque para eso te pagan un sueldo. ¿Qué querrá el Señor de ti en tu matrimonio? Que ames a tu esposo o a tu esposa, que luches por entregarte a ella, por ser fiel, no solo en el plano sexual, sino también a tus compromisos conyugales, amando a la otra persona como Cristo ama a la Iglesia. En primer lugar, cumple con tus deberes. Eso es lo primero que Dios quiere. En segundo lugar, el Señor desea que levantes la mirada. Que levantes la mirada para ver al que pasa a tu lado y que seas capaz de ver en Él al que te necesita. A Jesús que sufre y pide tu ayuda. Cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, además de cumplir con sus deberes y obligaciones, tiene que aprender a vivir el mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. No basta con no hacer el mal y cumplir con mis deberes. Es imprescindible también hacer todo el bien que esté en mi mano. Y eso implica ayudar al que te necesita. Eso implica que tus dones y talentos que Dios te ha dado tienen que ayudar también al que sufre y se cruza contigo en el camino de la vida. Ay, es que a mí me gustaría tener una vida más cómoda. Lógicamente, piensa en Cristo. ¿A Él le gustó tener una vida más cómoda? ¿Tú piensas que a Él le gustó subir a la cruz y morir por nosotros? Lo hizo porque nos ama. Porque nos ama, se entregó por nosotros. Porque tú quieres amar a Dios, no solo tienes que cumplir con tus deberes, sino que además tienes que ver en el que pasa a tu lado, con misericordia, a aquel que te necesita, que es el rostro de Cristo que sufre. Y pide que con tus dones y talentos le ayudes. No solo con tu dinero, a lo mejor es con tu tiempo, o con tu sonrisa, o con tus cualidades y capacidades en el trabajo para ayudar a otro que a lo mejor no llega porque está pasando un mal momento. Aprendamos, por tanto, a amar a Dios. El que ama desea hacer la voluntad de Dios.
El que desea hacer la voluntad de Dios, como sabe lo que Dios quiere, intenta cumplir con sus deberes y lucha por hacer todo el bien que esté en su mano. Y así, de esa manera, estaremos imitando aquello que Cristo le pidió a Pedro. Porque cuando no tenían pescado, porque no habían pescado nada durante todo el día, el Señor le dice a Pedro: echad las redes y pescaréis. Y Pedro, con humildad, se fía del Señor y hace lo que el Señor le había pedido. Fiémonos nosotros de Dios, porque le amamos, aunque somos débiles, ponemos nuestra vida en sus manos, nos fiamos de Él e intentamos hacer siempre su voluntad. San Agustín rezaba una oración que dice lo siguiente: Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Pidamos al Señor que nos dé su gracia para hacer lo que nos pide y que pida al Señor lo que quiera, porque con su gracia podremos llevar a cabo su voluntad. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio en medio del mundo. Por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, para que cese la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Dolores y Carlos, que hace 40 años fundaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos San Denis, Jaime, Dolores, Marisa, Leandro, Flor y Manuel, y difuntos de la familia Loera León, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios nos ama, envía a su Hijo al mundo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Porque nosotros le amamos, tenemos que desear hacer su voluntad, escuchar su palabra, dejar que Él cure y sane nuestras heridas y, por lo tanto, también llevar su amor a los que pasan a nuestro lado. De esa manera estaremos siendo, como fueron los apóstoles, testigos del amor de Dios en medio de los hombres. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Espero y deseo que paséis un feliz puente. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.